El Día de Muertos se crea un puente invisible entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus. Es una fecha verdaderamente particular. No se trata solamente de una celebración fingida, sino de un verdadero portal en donde los espíritus de nuestros ancestros descienden y nos encontramos en un plano muy particular. Quiero que sepas que esta fecha de Día de Muertos tiene mucha más historia de la que a veces habitualmente conocemos, que tiene que ver con rituales paganos en otras partes del mundo y en Mesoamérica tiene que ver con tradiciones incluso prehispánicas. Para nosotros, el Día de Muertos es un día de celebración. No estamos honrando con dolor la muerte, sino estamos agradeciendo que aún después de la muerte, nuestros seres amados nos visitan. Vamos hoy a escuchar, a ver y a conectar con este podcast para prepararnos para el Día de Muertos. Bienvenidos todos. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Qué emoción, y quiero que sepan todos ustedes que se crea un ambiente diferente dependiendo de cada episodio y de cada capítulo. Las fechas cercanas al Día de Muertos son siempre muy emocionantes para mí, porque es real, auténtico, verdadero, que más muertos comienzan a bajar, porque saben que los vivos creamos este espacio para recordarlos y para honrarlos. Mi primer acercamiento con los muertos desde la forma de la celebración cristiana fue desde muy chiquito. En mi casa se acostumbraba a ponerse altares, pero yo tuve un regalo, un aliciente extra. Y es que cuando yo nací, mi abuelito murió, mi abuelito paterno murió, y yo crecí muy cerca de mi abuelita, su esposa, y obviamente de mi mamá y mi papá, y entonces era muy recordado mi abuelito. Por mucho tiempo me tocaba ir al panteón, a un panteón que se llama Los Cipreses, por allá por las zonas de San Mateo y de Los Remedios, quienes conocen. Y yo iba a ese panteón y me tocaba bailarle a mi abuelito. Yo tengo recuerdos muy chiquitos, estoy hablándoles quizá de 2 años, 3 años, y me pedían que todas las monerías que hacía se las hiciera a mi abuelito. Y yo recuerdo de estar bailando sobre la lápida de mi abuelito Lauro, y poder sentir su presencia y a veces poder ver a mi abuelito parado junto a su ataúd viéndome bailar. Evidentemente, como mi percepción era una percepción distinta, me decían, ¿le bailas a tu abuelito? Sí, pero yo sí estaba viendo a mi abuelito. Pero recuerdo muy especialmente que en ese mismo panteón, mi mamá un día me llevó a visitar a mi abuelito. No recuerdo si un 1 de noviembre, un 31 de octubre o un 2 de noviembre, en esas fechas de muertos. Y cuando yo entré al panteón, veía multitudes de gente. Evidentemente había muchas personas que iban a ver a sus muertos, pero había muchos muertos. Y cuando digo muchos muertos, estoy hablando de muchos muertos. Desde entonces me di cuenta que no era solamente la gente viva que se congregaba para poder honrar a sus fieles difuntos, sino que eran los fieles difuntos quienes se reunían, a veces 3, 4, 5 muertos por tumba, digámoslo así, para conectarse con sus seres queridos que aún estaban vivos. Incluso personas que no estaban enterradas en el panteón, espíritus que habían sido enterrados en otro lado, acudían en esos días. Yo era pequeño, tengo esta sensación y este recuerdo, se lo preguntaba al padre de mi iglesia, al padre de mi pueblito, y el padre siempre me decía, no, hijo, es que los muertos bajan, pero él no creo que pensara que yo de verdad los veía como yo los veía, y mi familia siempre me enseñó a no tenerle miedo a los muertos. Yo crecí rodeado de muertos, hablando con muertos, viendo muertos, y realmente nunca tuve un conflicto fuerte con ellos hasta que pasó lo que pasó, que se los contaré en otro episodio. Entonces empecé a tener un contacto con muertos no bonitos. Pero lo que sí les puedo decir es que se quedó grabado en mi corazón cómo en esas fechas tantas energías podían confluir. Y yo recuerdo el Día de Muertos en ese panteón Cipreses como un día de mucho amor.
Yo veía a los muertos siempre conmovidos, siempre cerca. Yo veía a los muertos sonrientes, entre comillas lo digo porque no es que sonrieran con los dientes de fuera, pero los veía contentos, los veía sentados cerca de su gente querida. Veía a las personas que en México se acostumbraba a llevarles música y entonces estaba por ahí los norteños y luego pasaba los mariachis y entonces la comida, y me parecía más un día de campo familiar que una tarde o un día lúgubre. Y esto me llevó al paso de los años a tener un cariño muy particular por el Día de Muertos. Aún hoy en mi vida adulta, la única decoración que tiene mi casa y que han tenido mis departamentos en el pasado son las decoraciones del Día de Muertos, porque me gusta honrarlos, porque realmente me esmero para que mis abuelitos, que son los muertos más cercanos a mi corazón, y de ahí muchas más personas de mi familia, sepan que yo estoy ahí recordándolos. Y sí, nos gusta muchísimo en casa poner los altares y poner el papel picado y decorar por esta celebración de honra. Por eso lo primero que quiero que quede claro es: yo no voy a hablarte de Día de Muerto desde una tradición de miedo, ni de agobio, ni de susto. Ya en podcast pasados hablamos del Día de Muertos y de la tradición de los muertos. Les dejo aquí el link para que puedan escuchar ese otro podcast. Hoy les quiero hablar en concreto del amor y del puente que se crea entre los vivos y los muertos en estas fechas y de cómo podemos prepararnos interiormente. Incluso les voy a dejar una meditación para que mientras están poniendo el altar de muertos tengan la claridad de aquello a lo que ustedes están honrando cuando lo van colocando en sus espacios familiares. Primero, hay unas fechas que se llaman fechas portales, que son portales de activación galácticas. Imagínense que el planeta está siempre vibrando, pero hay momentos en los que vibra más alto, y cuanto más alto vibra, más se acerca a esos planos superiores, a esos planos trascendentes. Cuando estamos cerca de esos planos trascendentes, esos planos superiores, la energía de lo sutil, la energía de lo espiritual está un poquito más cerca de nosotros. Es como si hay una elevación de nuestra energía y un descenso de su energía. Y justo en las fechas que van desde el 30, 31, 1 y 2, 30 de octubre, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, casi se tocan. Y lo que ocurre es que se abre literalmente un portal y los muertos bajan con singular alegría. Ojo, no todos los muertos bajan en la misma fecha y no todos los muertos bajan de la misma forma. Y cuando digo bajan los muertos, quiero hacer una aclaración puntual. Vemos muchas películas, estamos acostumbrados a pensar en Gasparín o en los muertos así feos que tienen un hacha en la cabeza y en los muertos así sucios como si se acabaran de levantar del panteón. Los muertos no son eso. Los muertos son los ecos de los espíritus de tus ancestros. Los muertos son esa energía que muchas veces, muy a menudo, cuando la persona muere, su espíritu no está viejito, flaquito, torcido, jorobado, chueco. Si se murió apachurrado, no está el espíritu con una llanta de camión encima del cuerpo. Si se murió de una enfermedad, no está la cara como si estuviera enferma. Los muertos regresan siempre en una energía muy luminosa, muy constructiva y muy padre. La verdad, regresan jóvenes, radiantes. Yo cuando he visto a mis abuelitas murieron alrededor de 70, 75 años más o menos, y cuando yo veo a mis abuelitas las veo cincuentonas, guapísimas, que bajan muy rozagantes. Mi abuelita Rita baja así, gordita como era, con sus ojitos brillantes, súper guapísima y bien peinada. Mi abuelita Tere también baja delgadita, con sus ojos muy llenos de vida y muy llenos de luz, en mucha serenidad. Mis abuelitos bajan guapos, guapísimos. Mi abuelito Fernando era todo un catrín elegante con su trajecito y su corbata roja, súper guapetón. Mi abuelito Lauro baja con esta serenidad. Él baja un poquito más viejito, así le gusta descender. Pero lo que les quiero decir es, no pensemos en estas imágenes horrorosas y fatídicas. No, bajan estos ecos, estos espíritus. Y lo que pasa en estos días es que la energía de la tierra está receptiva. Hay misas que son importantes, las misas de difuntos, hay luz, hay muchas velas. Por eso sí recomiendo mucho que en sus casas prendan velitas en estos días, no solamente para sus muertos, sino si también otro muerto baja. Y ojo, no estoy hablando de espíritus chocarreros ni de fantasmas, no, estoy hablando de, imagínate tú que tu abuelito se hizo de un amigo muerto allá en el cielo y el amigo muerto no tiene quien le prenda a la abuelita y tu abuelito dice, yo te invito a la casa de mi hijo, véngase para acá, mi amigo muerto. Y entonces baja un muerto por un momento a tomar luz,
a tomar cariño. Entonces, por tus muertos y por los muertos hay que prender velitas. La luz representa ese pase y ese contacto de venida y de vuelta a su experiencia de realidad. Es muy importante el tenerlo siempre presente cuando los muertos vienen, que sepamos permitirles volver a través de la luz. Toda la parte que se coloca del altar, de la comida, tiene que ver con la forma en la que honramos su vida. Importante. No se trata de poner un altar nice que se vea súper divertido y muy chistoso. Se trata de honrar su vida. Entonces, ¿cómo se honra su vida? Oye, pues a mi abuelito le gustaba el dominó, pues le ponemos su dominó. Oye, pues que al otro abuelito le gustaba mucho Emiliano Zapata, pues entonces le ponemos unos bigotes de Emiliano Zapata. Oye, que a tu abuelita le encantaban los tamales de chipilín, pues entonces le ponemos tamales de chipilín. Que a tu otra abuelita le gustaba el café, un chocolate, un dulce especial, los cigarritos. Es una manera desde la vida en donde podemos honrar su muerte. Y yo te quiero describir qué pasa a nivel energético. Donde tú pones tu altar, se crea un campo de luz. Es como si tu altar fuera como una lámpara, como un faro más claro. Imagínate que el altar de muertos es como un faro y ese faro comienza a emitir una frecuencia de vibración. Esa frecuencia de vibración es carga energética. Dice, aquí está el faro de los Sánchez Jiménez, aquí está el faro de los Sánchez Jiménez, ¿no? Aquí está el faro de los Martínez Granado, aquí está el faro de las familia Zárate. Y entonces ese faro comienza a brillar. Y todos los fantasmas, todos los muertos que pertenecen a esa familia escuchan, hay muchos faros, pero ¿cuál es mi faro? Y a veces hay varios faros, a veces muchos Zárate ponen su altar de muertos. Entonces, ¿cuál es mi faro? Y estos muertos, cuando están bajando, bajan como en una especie de columpio. Imagínate que bajan como en una cascada de luz, así, bajan en una cascada de luz y van diciendo, me voy para acá, me voy para allá, voy conectando con ese faro mío. Y cuando tú tienes encendido el altar, cuando tienes las calaveritas de azúcar, cuando tienes sus fotografías, les ayudas a los muertos a ubicarse más simplemente hacia dónde tienen que dirigirse y cómo tienen que dirigirse y dónde tienen que estar. Luego, ellos tienen una conciencia de atemporalidad, es decir, si tú estás ahí parado frente a tu altar 24 horas, los 4 días, esperando a que baje tu abuelito no está en este tiempo. Tu mamá, tu hijo, si es que tuviste la difícil pérdida de un chiquito, no están en este tiempo, están en un plano de atemporalidad, no están comprendiendo la vida como la podemos comprender nosotros. Entonces ellos pueden venir en cualquier momento y para ellos cualquier momento es extenso. Si tú pasas con ellos 2 minutos, si tú tienes la velita prendida, aunque no estés físicamente, ellos se van a nutrir de la energía. No crean que pongo mi altar y aquí están sentados o parados todos mis muertos 15 horas seguidos. No, ellos bajan, toman la luz, se sienten agradecidos contigo, saben que siguen siendo honrados y se van a la casa de mi papá y a la casa de mi mamá y van haciendo este recorrido, recubriéndose y renutriéndose de la energía. Sí es bien bonito recordarlos. Hay muertos, yo tengo una experiencia que para mí es súper entrañable. El primer año que murió mi abuelita Tere, mi abuelita de mamá, que para mí es una figura muy importante porque fue mi gran encauzadora hacia la espiritualidad. Cuando murió, me trajo a presentar a su papá. Y para mí era impactante porque yo había escuchado del abuelito Alfredo, pero ella lo trajo, lo vi joven a mi bisabuelito Alfredo, y luego el abuelito trajo a su esposa y luego trajo a sus 2 hermanas, mi abuelita, y para mí fue tan bonito el decir, es mi familia. Nunca los conocí, a una de sus hermanas sí la conocí, a mi tía Nena, pero a la otra, a mi tía Mati, no la conocí. Entonces fue tan bonito el decir, aquí está mi familia, y poderlos sentir. Y sí, yo lo sentí como un abrazo de su parte, como un punto de encuentro, como un punto de comunión. Fue realmente una experiencia maravillosa. Entonces, quiero que sepas que en estas fechas la energía se abre y quiero compartir contigo una pequeña meditación muy breve para que tú puedas estar en la sintonía correcta y preparar tu altar para ellos con el cariño, el respeto y el sentido profundo, con la parte que ellos merecen de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, esta meditación quiero que la escuches ahora y que la escuches antes de poner tu altar de muertos. Y ojo,
Es que Fer, yo no tengo tanto altar. Pon una velita y su nombre, pon una velita y su foto. El altar de muertos no es lo físico, el altar de muertos es lo energético. Si tú enciendes en estos días una velita por tus familiares, qué padre que puedes decir, oye Fer, tengo 4 hermanos que desafortunadamente murieron, tengo un hijo que partió antes que yo, tengo a mis 2 papás que ya se fueron. Qué bonito que les puedas poner sus 7 velitas, sus 8 velitas. Pero si no, ponles una velita y ellos van a entender y a poder compartir la luz. Qué bonito que puedas decorar, porque es una manera de decir, los honro, los quiero, siguen vivos en mi corazón. Qué bonito que puedas poner símbolos, papel picado, todas las cosas maravillosas, pero lo más importante es que lo hagas desde un lugar luminoso en tu corazón. Entonces te voy a pedir por favor que cierres tus ojos y que sientas en tu corazón el hoyito que han dejado tus familiares difuntos. Que puedas sentir cómo los extrañas. Y está bien que ellos sepan que los extrañas. Y también quiero que conectes con todo su amor, con todo lo que ellos te enseñaron, con los momentos preciosos que viviste en su compañía. Siente su amor, su alegría, sus consejos, su paz. Escucha sus sonrisas, percibe su aroma, siente el contacto sutil de su presencia y reconoce que si bien es cierto que hay un hoyito, un huequito por su partida, hay muchas historias y mucho cariño y mucho amor por su presencia. Y quiero que sientas dentro de ti que su amor por ti, que el amor de tu mamá, que el amor de tus abuelos, que el amor de tus tíos, que el amor de tus hijos, siempre está ahí. Que puedas sentir que murieron, pero no desaparecieron, que espiritualmente siguen estando cerca. Y puedas envolver esa ausencia con presencia, con cariño, con amor. Siente además que tu cariño hacia ellos y hacia ellas es amplio, que los recuerdas más en la alegría, en la vida, comiendo, jugando, haciendo lo que a ellos les gusta, viviendo como a ellos les gusta. Que cuando tú te pones a cuidar una planta como tu abuelito te enseñó, lo estás honrando. Que cuando tú haces un guiso que te había enseñado tu mamá, la estás honrando. Que cuando eres un hombre honesto como te enseñaron a ser, los honras. Que cuando hablas a tus hijos de ellos, de sus historias, los honras. Que cuando tu voz o tu risa son estruendosas como las de ellos, los y las honras. Y vas a sentir todo este contacto, toda esta fuerza, todo este amor y este puente que te une con ellos, este puente que te afianza con ellos. Y entonces, desde tu interior, vas a decirles: a todos mis muertos,
con mi profundo amor, les abro este espacio, mi altar o su altar, y coloco cada elemento guiada por el amor, conectada con el amor. Este altar es un altar de vida, porque respeto su vida, porque agradezco su vida, porque recibo lo mucho bello y bueno que nos dimos en la vida. A todos mis muertos, desde mi corazón, los sigo amando. Siguen siendo parte de esta familia y de esta historia. Y en estos días, si ustedes saludablemente quieren venir, si en estos días ustedes amorosamente quieren estar entre nosotros, yo los recibo con gratitud en mi alma y envuelta en la más importante de las luces, la del cariño por ustedes. Inhalamos muy profundamente. Conectamos muy profundamente. Sentimos que este puente es un puente de tu corazón al suyo, de tu presencia a la suya. Hacemos 3 o 4 exhalaciones suaves, tranquilas, y abrimos nuestros ojos. En calma, en quietud y en paz. Eso es. Esta sensación que tienes ahora, esta es la energía del altar de muertos, que yo le llamaría el altar de los vivos para los muertos, pero entiendo que se llama altar de muertos y no le vamos a cambiar la denominación a esas alturas del partido. Pero esta es la energía en la que ponemos el altar, en la que compartimos con ellos, en la que conectamos con ellos. Es esta vibración surgida del amor y del respeto. Y ojo, ya que les pusiste el altar, ya que están contigo y los recuerdas, recuérdalos bonito. Me ha tocado al paso de mi vida, cuando antes limpiaba casas y limpiaba espacios, hablar con muchos muertos. Y recuerdo muy particularmente a una muerta muy chistosa, porque he de decirles que si los vivos eran chistosos vivos, pues cuando se mueren siguen siendo chistosos muertos. Esa es la realidad. Y un día me tocó una señora muy chistosa que de verdad me daba como risa porque me infunden un gran respeto a los muertos. Pero esa señora era muy graciosa, entonces me hacía reír su fantasma de muerta. Y la mujer era una mujer como de unos 65 años, así muy regordetita, bajita de estatura. Y había tenido creo que 5 hijas, no me acuerdo si eran 5 hijas y un hijo o 6 hijas y un hijo. Muchas hijas. Entonces las hijas vivían, 3 o 4 vivían en la casa, digamos que de ella. Y la mujer bajaba. Y las hijas, cuando le ponían el altar, lloraban, y entonces escuchaban una música, a la señora le gustaba la música ranchera, entonces escuchaban música ranchera, pero era un drama. Y entonces la señora muerta me dijo, dile a mis hijas que si cuando yo vengo hacen tanto drama, ya no voy a venir porque me choca, dijo en otras palabras altisonantes, me pone hasta el querreque que estas viejas chillen cada año por mí, cuando yo lo que quiero es verlas contentas y felices. Así es que o se ponen a recordarme en la alegría o ya no voy a bajar. Y yo me acuerdo que se los platicaba a las hermanas y las hermanas hacían cara de what y decir, claro, tú imagínate que tu familiar que ya murió, que está en la paz, que está a gusto, que está bien, que ya entendió que esta vida es un pase de página de capítulo, que está en un contacto con una conciencia superior, baja y lo que encuentra es a un montón de gente que ama sufriendo y llorando. ¿A ti te gustaría volver a tu familia y verlos a todos tristes? ¿O te gustaría entrar a una reunión familiar y saber que están contentos, que están sanos, que están siendo personas de bien y de provecho? Entonces, bajo esta historia, yo te pido que celebres el Día de Muertos
honrando su vida, todo lo bonito, todo lo divertido y todos los regalos que te hicieron. Feliz Día de Muertos. Feliz, feliz Día de Muertos. Si este podcast les gustó y les tocó el corazón, suscríbanse y compártanlo. Un besote y nos escuchamos prontito.